Hola amigos de temas cristianos, bienvenidos a esta cuarta cápsula del canal, donde trataremos la segunda parte del rapto de la iglesia desde la postura pretribulacional. La interpretación o postura del rapto pretribulacional sostiene que la iglesia en toda su extensión será, por resurrección y arrebatamiento, removida de la tierra antes que comience cualquier parte de la semana 70 de Daniel. Como dije en la cápsula anterior, debemos entender la iglesia no como una institución u organización, sino como el cuerpo de Cristo que comprende a todos aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Estudiamos en la cápsula anterior algunas de las evidencias acerca del rapto pretribulacional basadas en el tema de los 24 ancianos del Apocalipsis y Mateo 24. En esta cápsula analizaremos otras evidencias acerca del rapto pretribulacional. En esta segunda parte pondré sobre la mesa los análisis que ha realizado el escatólogo Dwight Pentecost en su libro Eventos del Porvenir, donde encontramos otras razones por las cuales tiene mucho sentido creer que el rapto será antes de los 7 años de tribulación. Entre estas razones encontramos las siguientes. La primera razón es que hay palabras muy puntuales que encontramos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento que nos describen la semana número 70 de la que se habla en el libro de Daniel. Cuando nos ponemos a estudiar todas estas palabras en conjunto, conocemos la naturaleza y la esencia de este periodo de tiempo en su totalidad, o sea que entendemos las características de los 7 años que comprenden la semana 70. No una parte de la semana, sino toda, ya que la semana completa será periodo de juicio que viene de Dios. Y esto lo veremos no solamente en estas palabras que describen la semana, sino también por otras razones que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver las palabras clave que califican los 7 años de tribulación con sus respectivos significados según los diccionarios de Biblia Todo y los pasajes bíblicos donde se encuentran en el contexto de los últimos tiempos. Y antes de entrar en detalle en cada una de las palabras, voy a decir cuáles son las palabras a las que me estoy refiriendo y que se refiere el señor Pentecost. Está la palabra ira, la palabra juicio, la palabra indignación, la palabra castigo, la palabra hora de prueba, la palabra hora de angustia, la palabra destrucción y la palabra tinieblas. Y entonces vamos a ir viendo cada una de ellas, qué significa y en dónde se encuentran en la Biblia. Y cuando vamos a leer todos estos pasajes y dónde se encuentran estas palabras, tendremos una mejor comprensión de por qué todas estas palabras definen la semana 70 en su totalidad. Y por qué es que entonces la iglesia no pasaría estos 7 años de tribulación aquí en la tierra. La primera palabra, como lo mencioné, es ira. En general se refiere a la actitud, actividad o respuesta de Dios al pecado humano. A continuación veremos cómo la ira de Dios será manifestada de manera progresiva hasta llegar a su máxima expresión en esta semana 70 o día de la angustia de Jacob. O sea que la ira de Dios se va a manifestar en los 7 años de tribulación, pero va a ir siendo una manifestación progresiva de esta ira y terminará en su máxima expresión al final de la semana. Sabemos que también se le llama la gran tribulación cuando empieza de la mitad de la semana y termina al final de los 7 años. Esta es la semana que ha estado reservada hasta que se lleve a cabo el rapto de la iglesia, ya que sabemos según 1 Tesalonicenses 5:9 que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere esto a su iglesia, a los redimidos por la sangre de Cristo. Y veremos a continuación los pasajes que hablan sobre la ira en esta semana. En Apocalipsis 6, 16, 17 dice: Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 11, 18 dice: Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En Apocalipsis 14, 19 dice:
Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En Apocalipsis 15:1-7 dice: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 16:1-19 dice: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En 1 Tesalonicenses 1:9-10 dice: Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice: Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Sofonías 1:15-18 dice: Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces ya vimos los pasajes en donde se encuentra la palabra ira. Y vamos a ver ahora la segunda palabra que también se aplica para esta semana 70, que es la palabra juicio. Y juicio es la acción divina por la cual Dios, el Creador, juzga a sus criaturas rebeldes. Él designa bajo sus propias normas quién es culpable para pasar por la prueba que le acarreará finalmente la muerte. En Apocalipsis 14:7 dice: Diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 15:4 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En Apocalipsis 16:5-7 dice: Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y Apocalipsis 19:2 dice: Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y luego veremos la tercera palabra, que es indignación, que significa enojo, ira, enfado vehemente contra una persona o contra sus actos. Isaías 26:20-21 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. En Isaías 34:1-3 dice: Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. La cuarta palabra es castigo, que significa pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta. En Isaías 24:20-21 dice: Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día
que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. La quinta palabra es prueba o hora de la prueba. Dice que prueba significa someter a determinadas situaciones para comprobar el comportamiento de un individuo. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La sexta palabra es angustia, o más bien, como lo dice en la Biblia, hora de angustia. Angustia significa aflicción y congoja. Jeremías 37 dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La séptima palabra es destrucción, que significa ruina, asolamiento, por lo general de cosas materiales o de seres vivos, aunque también puede referirse a lo espiritual. Joel 1:15 dice: ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y la octava palabra es tinieblas. Tiniebla en singular significa falta de luz y en plural significa ausencia de luz. Joel 2:2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Sofonías 1:14-18 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y por último, Amós 5:8 dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Entonces, cuando analizamos estas palabras, que como vimos fueron 8 palabras, cuando analizamos estas palabras que se encuentran en todos estos pasajes bíblicos, podemos notar que se describe a este periodo de la semana 70 de Daniel en toda su extensión. No solamente una porción de la semana, sino tiene descripción de la semana completa o de los 7 años en su totalidad. Las características que en estos pasajes se describen se refieren a los 7 años. Hay algo muy importante que decir aquí, y es que debemos comprender que Jesús sufrió por nosotros la ira de Dios y su juicio en la cruz del Calvario. Y por esa razón, nosotros que estamos en Cristo, no estaremos para juicio. En 1 Tesalonicenses 5:9 hay todavía más evidencia concluyente que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando sea la semana 70 de Daniel, vemos que los que estamos en Cristo no pasaremos por la ira de Dios, ni por los juicios, ni por los castigos, ni por hora de la prueba, ni todas estas palabras que se han mencionado. Pues ya Cristo pagó por nosotros, y nosotros pues ya no tendremos que pasar por ese periodo de ira, porque como lo acabo de leer, no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando sea la semana 70 de Daniel, vemos que los que estamos en Cristo no pasaremos por la ira de Dios. Vendrá este periodo de la ira de Dios, pero no será para los que hayan confiado que Cristo les salvó de sus pecados y de una condenación eterna. Cristo y nada ni nadie más que Cristo es el único que nos puede salvar. Tendremos salvación los que velemos o los que estemos esperando en ese tiempo y los que están durmiendo. Esto ya refiriéndose a lo que es el rapto, ¿verdad? Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:10, que dice: quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Luego veremos la segunda razón a la que se refiere Dwight Pentecost por la cual la iglesia no pasaría estos 7 años de tribulación acá en la tierra.
Y esta segunda razón se refiere al alcance de la semana 70. En otras palabras, a quienes abarca, o por decirlo así, quienes pasarán por la semana 70. Sabemos que la ira de Dios será derramada en ese periodo de tiempo sobre toda la tierra. Si bien es cierto que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, la tribulación se acentúa de manera muy importante, la ira de Dios se manifestará sobre los moradores de la tierra durante la semana completa. Y bueno, eso ya es obvio desde el momento que comprendemos que la iglesia ya no estará presente. Pero sigamos viendo las evidencias acerca de quiénes estarán durante esta semana o 7 años de tribulación. Y para esto voy a leer unos pasajes que nos van a dar luz en cuanto a este tema. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En Isaías 34:2 dice: porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. En Isaías 24:1, 4 al 5, 16, 17 y 18 al 21 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. De lo postrero de la tierra oímos cánticos: gloria al justo. Y yo dije: mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Muchos otros pasajes explican muy claro el alcance de la semana 70 de Daniel, pero aunque toda la tierra pasará por este periodo de 7 años de tribulación, hay una particular relación de este periodo con Israel. Recordemos el pasaje de Jeremías 37, donde se le llama a este periodo de tiempo la angustia de Jacob. El día del Señor o día de Jehová se prevé en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, cuando Dios le dice a Daniel el profeta: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En este periodo hace una referencia especial al pueblo de Daniel, o sea Israel, y a la santa ciudad de Daniel, que es Jerusalén. La ciudad de Jerusalén tendrá un papel demasiado importante en este tiempo. Y bueno, ya vimos que en varios pasajes del Antiguo Testamento se habla sobre quiénes pasarán el periodo de la semana 70. Y en el Antiguo Testamento no se había revelado aún el misterio de la iglesia. Entonces entendemos que cuando Isaías, Daniel y Jeremías hablan sobre esta semana 70 o los últimos tiempos, no se está refiriendo a la iglesia, pues aún Dios no había querido revelar este misterio. El misterio de la iglesia se revela hasta el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo. Veamos lo que dice Efesios 3 del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vemos aquí, ¿verdad?, en el 3, que por revelación me fue declarado el misterio, dice, y en el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Miembros del mismo cuerpo, ¿verdad?, de la iglesia. Y aquí mismo en el 5 dice que es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces, cuando fue escrito lo que fue escrito en Isaías y estos otros pasajes que leímos antes, pues no se había revelado este misterio de la iglesia. Entonces lo que estaban hablando no podía comprender lo que es la iglesia, o sea, no podía abarcar lo que es la iglesia.
En Colosenses 1, 25 al 27 dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí nuevamente menciona en el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Ese misterio, ¿verdad? Que quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces la iglesia no entró en existencia sino después de la muerte de Cristo, como lo dice Efesios 5, 25, 26, después de la resurrección de Cristo, como lo dice Romanos 4, 25 y Colosenses 3, del 1 al 3, y después de la ascensión, como lo dice Efesios 1, del 19 al 20. Y después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, con la iniciación de todos sus ministerios en el creyente, como lo dice Hechos 2. Después van a poder leer más tranquilamente en su casa estos pasajes que les estoy mencionando. Entonces la iglesia obviamente no estuvo durante las primeras 69 semanas de esta profecía de Daniel, ni lo estará en la próxima semana 70 que había quedado en pausa, ya que estas 70 semanas son parte de un programa completo de Dios para con Israel. Esta semana 70 estará en pausa hasta que el programa del misterio de la iglesia se haya terminado, o sea, cuando ya haya sido el rapto o arrebatamiento. Y entonces entra en marcha ya este programa que tiene pendiente Dios con Israel. Obviamente van a estar involucrados gentiles también en medio de todo el proceso, pero el trato especial va a ser específicamente con Israel. Existe un tratado muy extenso escrito por el señor William Kelly acerca de los pasajes principales de la Biblia sobre el tema de la tribulación. Él toca pasajes como Mateo 24, Daniel 12, Lucas 21, Marcos 13, Jeremías 30 y Apocalipsis 7. En este tratado el señor Kelly dice lo siguiente: el punto de vista sostenido aquí es el resultado de una estrecha investigación de cada pasaje distinto de que dispone la Escritura sobre el tema de la gran tribulación. Estaré muy agradecido de cualquiera que me muestre otros pasajes que se refieran a ella, pero no estoy enterado de ellos. Les pregunto, si pueden señalar una palabra que indique que algún cristiano o la iglesia han de estar en la tierra cuando llegue la tribulación. ¿No hemos visto que la doctrina del Antiguo y del Nuevo Testamento, de Jeremías, de Daniel, del Señor Jesús y del apóstol Juan es esta? Que justamente antes que el Señor aparezca en gloria, vendrá la última e inigualable angustia de Israel, aunque Jacob será librado de ella. Que habrá una gran tribulación de la cual emerge una multitud de gentiles, pero que tanto Jacob como los gentiles son totalmente distintos de los cristianos de la iglesia. En cuanto al cristiano, la promesa positiva del Señor es que aquellos que han guardado la palabra de su paciencia, Él los guardará de la hora de la prueba, que ha de venir sobre la tierra entera, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, para cerrar esta otra evidencia, hay que afirmar que por cuanto todos los pasajes que tratan de la tribulación la relacionan con el programa de Dios para con Israel, el alcance de la tribulación impide que la iglesia participe de ella. Y veremos ahora la tercera razón que menciona Dwight Pentecost, que viene siendo el propósito de esta semana, según la Biblia. Y hay dos grandes propósitos claramente encontrados en las Escrituras para lo que respecta a estos años de tribulación. El primer propósito se encuentra en Apocalipsis 3:10, que dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje nos muestra que los que pasarán por la hora de la prueba son los que moran sobre la tierra. Pero debemos entender que no significa simplemente los que viven sobre la tierra, sino que esta palabra en el original es katoikeo. Y es una palabra que es más fuerte, más profunda que simplemente los que están viviendo sobre la tierra, ¿verdad? Esta palabra katoikeo no es algo que se refiere a alguien que va a vivir en un lugar temporalmente o de forma transitoria, sino para alguien que va a vivir o tomar morada permanente. La palabra morar o katoikeo, como aparece en este versículo, es utilizada para describir la plenitud de la deidad que moraba en Cristo, como lo dice Colosenses 2:9, o sea, plena, ¿verdad? Y también se utiliza para expresar la institución de la morada permanente de Cristo en el corazón del creyente, como lo dice Efesios 3:17.
Muy diferente a esta palabra katoikeo es la palabra oikeo, que también significa morar, pero de una forma más general. Y también muy diferente a la palabra paroikeo, que también significa morar, pero de forma transitoria o temporal. En este versículo la palabra katoikeo nos demuestra una forma de morar de estos seres humanos de manera profunda en la tierra, como queriéndose ellos arraigar aquí en la tierra y desean vivir aquí permanentemente y ser felices aquí, entre comillas. Obviamente son seres humanos que no quieren nada con el Dios de la Biblia y la eternidad que nos ofrece a su lado. Por esta razón, podemos ver que no se trata de no creyentes y la iglesia morando en ese tiempo en la tierra y que a todos les va a caer este tiempo de ira, de juicio, castigo, de prueba, de todo este tiempo de tribulación durante esta semana 70. No se trata de una descripción geográfica cuando se habla de los que mueran sobre la tierra, sino más bien de una clasificación moral. Entonces el juicio al que se refiere Apocalipsis 3:10 está dirigido contra los moradores de la tierra de ese día, contra aquellos que se han establecido en la tierra como su verdadero hogar, que se han identificado a sí mismos con el comercio y la religión de la tierra. Esta tierra vendría siendo su cielo y el anticristo vendría siendo su Dios. Ya que este periodo se relaciona como los moradores de la tierra, con aquellos que se han establecido para ocuparla permanentemente, no puede referirse a la iglesia. Pues entonces también esta estaría sujeta a las mismas experiencias si estuviera aquí. Y eso es imposible porque la iglesia está esperando a su esposo, que es Cristo, para vivir para siempre con Él. No le interesa vivir a la iglesia en este mundo para siempre sin Él. Por otro lado, en este versículo la palabra prueba en el idioma original es peirasai, que más bien expresa propósito. La prueba se trata de infligir males sobre uno para poder probar su carácter y la constancia de su fe. En este caso no tiene sentido que la iglesia pase por un periodo de prueba como lo serían estos años de tribulación, ya que la iglesia verdadera no necesita ser probada para ver si su fe es genuina. En la tierra, en la era de la iglesia que estamos viviendo al día de hoy, los creyentes han sido y son probados para pulirlos en diferentes partes que necesitan ser pulidos, pero no para saber si han creído en Cristo como su Señor y Salvador, sino de lo contrario, estarían probándose personas que no han sido salvas, personas que no han creído en Cristo como su Salvador, y sabemos que esto no es así. Los salvos ya han sido salvos porque han creído en Cristo como Salvador y ya por eso Dios los ve limpios. Han sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de esa salvación. Entonces la fe del creyente en cuanto a quién ha creído y a quién sigue ya no necesita ser probada, como lo será con los moradores de la tierra, quienes deberán probar que creen y defienden el Evangelio del reino de Cristo, incluso arriesgando su vida por oponerse al opositor de Dios. Por eso es de que en este tiempo de tribulación se habla de los decapitados, porque en este tiempo van a estar matando a las personas que no se rigen o no se alinean con el gobierno del anticristo. Dios nuestro Padre ve a la iglesia en Cristo perfeccionada en Él, por lo que este periodo no puede tener ninguna relación con la iglesia, ya que la iglesia no necesita ser probada para ver si su fe es genuina. Luego vemos lo que es el segundo propósito de la semana 70 de Daniel, que está relacionado con Israel. En Malaquías 4, del 5 al 6 dice: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí Malaquías dice que el ministerio de este Elías era para preparar al pueblo para el rey que pronto había de venir. En Lucas 1:17 hay una promesa acerca del hijo de Zacarías que sería Juan el Bautista, donde se dice que iría delante del rey con el espíritu y el poder de Elías. No es que Juan el Bautista fuera Elías, sino que tendría el espíritu de Elías. Llevaría a cabo el mismo ministerio y prepararía al Señor un pueblo bien dispuesto. En Mateo 11:14 se ve claramente que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. El ministerio de Juan el Bautista era el de preparar la nación de Israel para la venida del rey. Y por esta misma razón, cuando Malaquías dice que enviaría al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, significa que también vendría alguien así como Elías para preparar un remanente en Israel para la venida del Señor. No de la iglesia, sino de Israel, ya que es evidente que ningún ministerio de esa índole, donde la iglesia tuviera que ser preparada para la venida del rey, es necesario, ya que ella, por naturaleza, es sin mancha y sin arruga.
¿verdad? No hay cosa semejante. La iglesia ya ha sido hecha santa por la bendita sangre de Cristo. Entonces, esta viene siendo la tercera razón que expone el Señor Pentecostés. Luego vemos una cuarta razón, que es la unidad de la semana 70. Debe observarse en las tres consideraciones anteriores, ¿verdad? O sea, todas las palabras, ¿verdad?, que definen a este periodo de tiempo, todas las palabras que explicamos. También el alcance de la semana 70. Y por último, el propósito de la semana 70. O sea, al observar estas tres consideraciones de la semana 70, debe observarse que toda la semana 70 está contemplada cuando se describe y se predice en la profecía. O sea, no solo parte, sino que es toda. Aunque todos van a estar de acuerdo en base a Daniel 9:27, Mateo 24:15 y Apocalipsis 13, que la semana 70 está dividida en dos partes de 3 años y medio cada una, la naturaleza y el carácter de la semana es uno, ¿verdad? Y penetra en ambas partes en su totalidad. Entonces llega a ser imposible la existencia de la iglesia en la semana como una unidad, y es igualmente imposible adoptar la posición de que la iglesia esté, aunque exenta de una porción de la semana 70, probablemente en la primera mitad de ella, por cuanto su naturaleza es la misma hasta el fin. La imposibilidad de incluir a la iglesia en la última mitad hace igualmente imposible incluirla en la primera mitad, porque aunque la Escritura divide el tiempo de la semana, no hace ninguna distinción en cuanto a la naturaleza y el carácter de sus dos partes. Entonces esta vendría siendo la cuarta razón. Luego tenemos una quinta razón de la que habla aquí Dwight Pentecost, que es la naturaleza de la iglesia. O sea, la naturaleza de la iglesia también nos hace pensar que no va a estar durante los 7 años de tribulación. Y es que tenemos que observar cuidadosamente ciertas distinciones entre la iglesia e Israel, que están claramente establecidas en las Escrituras, pero frecuentemente se descuidan, ¿verdad?, en el estudio de la palabra. Hay una diferencia entre la iglesia profesante y el Israel nacional. Debe observarse que la iglesia profesante está compuesta de aquellos que hacen profesión de fe en Cristo. Ahora, no todos los que hacen profesión de fe en Cristo realmente han entendido y comprendido en su mente y en su corazón de que Cristo les ha salvado. O sea, tal vez lo han hablado y tal vez muchas personas creemos que son creyentes, pero en realidad no lo han hecho una realidad, ¿verdad?, en ellos. Por eso, para algunos esta profesión se basa en la realidad y para otros en ninguna realidad en absoluto. Este último grupo va a pasar por el periodo de la tribulación, o sea, los creyentes profesantes de fe en Cristo, que para ellos esto no es una realidad, sino que solo ha sido una profesión. Entonces ellos obviamente se van a quedar durante el periodo de la tribulación, ya que Apocalipsis 2:22 indica claramente que la iglesia profesante no salvada experimentará esta visitación de ira. Ahora, el grupo, ¿verdad?, llamado Israel Nacional, se basa en un nacimiento físico, y todos los de este grupo que no son salvos ni tomados en el rapto y estén vivos para este tiempo estarán con la iglesia profesante sujetos a la ira de la tribulación. Hay una diferencia entre la verdadera iglesia y la iglesia profesante, como ya lo he mencionado, ¿verdad? La iglesia verdadera está compuesta de todos aquellos que en esta era de la iglesia, han recibido a Cristo como Salvador. Por encima de esta y en contraste con ella, tenemos la iglesia profesante, compuesta de aquellos que hacen profesión de recibir a Cristo sin que realmente lo reciban. Entonces, solo la verdadera iglesia será arrebatada. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, de que va a haber en esta tierra los que hayan quedado para ese entonces, los que hayan profesado que Cristo era su Salvador, pero que no era una realidad para ellos, y también la nación de Israel como nación. Sabemos de que hay israelitas que han creído y que se han convertido al Señor, y ellos pues también serán arrebatados, ¿verdad? Pero como nación, Israel no ha aceptado al Señor, ¿verdad? Hay una diferencia entre la verdadera iglesia y el Israel verdadero o espiritual. Antes de Pentecostés había individuos salvados, pero no había iglesia, y ellos eran parte del Israel espiritual y no de la iglesia. Después del día de Pentecostés y hasta el día del rapto encontramos a la iglesia, que es su cuerpo, pero no encontramos a ningún Israel espiritual.
Ahora bien, después del rapto, no encontramos ninguna iglesia, pero sí encontramos un Israel verdadero o espiritual otra vez. O sea, Israel vuelve a nacer espiritualmente, ¿verdad? Estas diferencias hay que tenerlas bien claras y hay que tenerlas siempre en mente. En el rapto se levantará no a todos los que hacen profesión de fe en Cristo, sino solo a aquellos que hayan nacido de nuevo y hayan recibido su vida. La parte incrédula de la iglesia visible, junto con los incrédulos de la nación de Israel, pasarán por el período de la tribulación. Bueno, ellos y también todos los que ni siquiera fueron profesantes de fe en Cristo, ¿verdad? Por cuanto la iglesia es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, como lo dice Efesios 1:22, 5:23, Colosenses 1:18, la esposa de la cual Él es el esposo, como lo dice 1 Corintios 11:2, Efesios 5:23, el objeto de su amor, como lo dice Efesios 5:25, la rama de la cual Él es la raíz y el tronco, como lo dice Juan 15:5, el edificio del cual Él es el fundamento y la piedra angular, como lo dice 1 Corintios 3:9 y Efesios 2 del 19 al 22, existe entre el creyente y el Señor unión y unidad. El creyente ya no está separado de Él, sino que ha sido hecho estrechamente uno con Él. Si la iglesia está en la semana 70, estaría sujeta a la ira, al juicio y a la indignación que caracterizan a este periodo. Y debido a su unidad con Cristo, Él también estaría sujeto a la misma indignación, lo cual no puede ser, ¿verdad? Esto es imposible de acuerdo con 1 Juan 4:17 porque Él no puede ser llevado otra vez a juicio, como fue lo que pasó en la cruz, por cuanto la iglesia ha sido perfeccionada y librada de todo juicio, como lo dice Romanos 8:1, Juan 5:24 y 1 Juan 4:17. Si estuviera sujeta otra vez a juicio, las promesas de Dios no tendrían ningún efecto y la muerte de Cristo sería ineficaz. ¿Y quién se puede atrever a asegurar que la muerte de Cristo puede dejar de cumplir su propósito? ¿O será que es que la sangre de Cristo solo cubrió al creyente un tiempo y después no, eso no es así, ¿verdad? Esa obra de redención fue perfecta y suficiente. Aunque los miembros puedan ser experimentalmente imperfectos y necesiten una limpieza experimental, sin embargo la iglesia, la cual es su cuerpo, tiene una posición perfecta en Cristo y no necesitaría tal limpieza. O sea, es lo que hablamos de que pues, los creyentes han sido y son probados, pero eso es diferente a esta limpieza de la cual se habla en este momento. La naturaleza de la prueba de la semana 70, como se indica en Apocalipsis 3:10, no es para conducir al individuo a la limpieza, sino para revelar la degradación y la necesidad del corazón no regenerado. O sea, la naturaleza de la iglesia impide tal prueba, ¿verdad? Porque ya ella fue limpiada por la sangre de Cristo. En Apocalipsis 13:7 explica claramente también que todos los que están incluidos en la semana 70 estarán sujetos a la bestia y por medio de ella a Satanás, quien le da a la bestia el poder. Si la iglesia estuviera en este periodo, estaría sujeta a Satanás y Cristo perdería su lugar como cabeza. O él mismo, debido a la unión con la iglesia, estaría sujeto a la autoridad de Satanás. Y eso pues no se puede ni pensar, ¿verdad? Por tanto, debemos concluir que la naturaleza de la iglesia y lo completo de su salvación le impiden estar incluida en la semana 70. Entonces ya vimos aquí en esta cápsula 5 razones bien importantes por las cuales consideramos que el rapto de la iglesia será antes de los 7 años de tribulación. Y vemos que hay bastantes evidencias, ¿verdad? Vimos que hay bastantes pruebas en las cuales nos podemos fundamentar para creer en esto. Y entonces en este punto vamos a terminar lo que es la segunda parte del rapto de la iglesia y vamos a seguir con la tercera parte en la siguiente cápsula. Los esperamos ver muy pronto, que tengan un feliz día.